Las medicinas sirven para sentirnos mejor y mantenernos sanos, pues reducen o eliminan el dolor, auxilian en el combate contra las infecciones y controlan enfermedades tales como la presión arterial alta o la diabetes. Sin embargo, también pueden causar reacciones indeseables por alergias, interacciones, caducidad y dosis incorrectas. La alergia a un medicamento es una reacción anormal del sistema inmunitario a ese medicamento. Todas las medicinas tienen la potencialidad de causar alergias, pero algunas tienen más probabilidades de hacerlo. Por ejemplo, los antibióticos, tales como las sulfas y la penicilina, y los analgésicos, entre los que se incluyen aspirina, ibuprofeno y naproxeno. Una alergia se puede manifestar como urticaria o como angioedema. La urticaria consiste en ronchas que aparecen y desaparecen en cuestión de minutos a horas en cualquier parte de la superficie de la piel. Las ronchas pueden ser pruriginosas y molestas, pero en general son inofensivas, no dejan cicatriz y se desvanecen espontáneamente o con tratamiento médico. La urticaria afecta principalmente a la dermis, que es la capa más superficial de la piel. No obstante, en 50% de los casos se desarrolla también inflamación del tejido subcutáneo y las mucosas, lo que recibe el nombre de angioedema. En el angioedema, la hinchazón se presenta usualmente en párpados, labios, genitales o dorso de las manos y pies. De manera mucho menos frecuente puede inflamarse la lengua y la laringe. Las situaciones más graves de angioedema laríngeo evolucionan a disnea, disfagia y dificultad respiratoria, en cuyo caso se requiere atención inmediata en un servicio de urgencias. El angioedema que no afecta la respiración puede ser incómodo, pero es inofensivo, poco pruriginoso, se acompaña de sensación de tirantez y desaparece en pocos días. El tratamiento incluye 1. Medidas generales, que consisten en evitar el fármaco alergénico, no bañarse con agua caliente y no usar ropa ajustada que cause irritación. Y 2. Fármacos. De estos, los antihistamínicos H1 de administración oral son los de elección. Se iniciará con un antihistamínico H1 no sedante, es decir, de segunda generación, como loratadina o cetiricina, durante 10 días. En casos leves o moderados suele ser suficiente el uso de un solo medicamento. Sin embargo, si la respuesta no es adecuada, se puede agregar un antihistamínico H1 de primera generación, pero se debe tener en mente que el principal efecto secundario de estos es que producen somnolencia, por lo que el paciente no deberá conducir ni operar maquinaria peligrosa. Se puede elegir, por ejemplo, entre clorfenamina y difenhidramina de administración oral. En caso de un angioedema que comprometa la integridad del individuo o se trate de una manifestación más de un cuadro de anafilaxia, se deberá enviar al paciente al servicio de urgencias de inmediato. Un medicamento puede interactuar con otro medicamento, con los alimentos o con una enfermedad preexistente y causar efectos secundarios indeseables. He aquí algunos ejemplos de la interacción de un medicamento cuando se usa conjuntamente con otro. 1. La aspirina potencia el efecto de los anticoagulantes orales, la heparina y los agentes trombolíticos, lo cual puede causar una hemorragia severa. 2. La aspirina también potencia el efecto de los hipoglucemiantes orales, lo cual aumenta el riesgo de hipoglucemia. 3. La metoclopramida antagoniza con la butiliosina, de modo que se anula el efecto de ambas. Y 4. El efecto de las quinolonas, por ejemplo, ciprofloxacino,
disminuye entre 25 y 90% cuando se toman conjuntamente con productos que contienen cationes de calcio, aluminio, magnesio, hierro o zinc, como pueden ser los antiácidos, los suplementos nutricionales, los multivitamínicos o el sucralfato. Veamos ahora algunos efectos de la interacción de un medicamento con alimentos o bebidas. 1. El consumo de ácido acetil salicílico en pacientes que toman frecuentemente bebidas alcohólicas puede provocar hemorragia gástrica. 2. El consumo de alcohol puede incrementar los efectos depresores de la metoclopramida sobre el sistema nervioso central. Y 3. El jugo de toronja disminuye la velocidad con la que el cuerpo descompone la lovastatina, simvastatina y atorvastatina, que son fármacos que se usan para disminuir el colesterol, por lo que aumenta los efectos secundarios de estos medicamentos. En la interacción de un medicamento con una afección preexistente, tenemos, por ejemplo, 1. Los diuréticos hidroclorotiazida y furosemida elevan los niveles de ácido úrico, por lo que no se recomiendan en pacientes con gota. 2. En personas con úlcera gástrica, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, pueden causar hemorragias o perforaciones en el estómago o el intestino. Y 3. En individuos hipertensos, los descongestionantes nasales elevan aún más la presión arterial. Respecto de los medicamentos caducados o vencidos, hay dos preocupaciones fundamentales. 1. Pérdida de eficacia, en cuyo caso el medicamento ya no es curativo. Y 2. Toxicidad por la formación de productos de degradación nocivos. El ejemplo más conocido es el de la tetraciclina, un antibiótico que si se consume después de su fecha de vencimiento puede provocar una enfermedad renal conocida como síndrome de Fanconi. Otro ejemplo es el ácido acetil salicílico, esto es, la aspirina, que después de su vencimiento se va degradando y forma salicilato, que es altamente abrasivo. La sobredosis de medicamentos causa toxicidad, que en la mayor parte de las veces se circunscribe a un órgano en particular. Por ejemplo, en el hígado, hepatotoxicidad, en el riñón, nefrotoxicidad y en la médula ósea, mielotoxicidad. Las dosis demasiado altas pueden llegar a ser fatales. Esta es la razón por la cual el conocido médico de la Edad Media, Paracelso, hizo la famosa declaración de que la dosis es únicamente lo que separa a un medicamento de un veneno. Con base en lo anterior se recomienda lo siguiente. 1. No automedicarse, mucho menos en el embarazo. 2. Recordar si se es alérgico a un medicamento y mencionarlo cada vez que acuda a consulta médica. 3. No tomar varios medicamentos a la vez a menos que se los recete un médico. Y 4. No compartir medicinas. El uso de medicamentos recetados a un amigo o familiar puede causar problemas y provocar un efecto adverso, debido a que usted podría reaccionar de manera diferente por lo antes expuesto.